Continuando con el ejercicio de respuesta forzada RC, ya se tenía la ecuación en el tiempo y tenemos ahora un problema, o se tenía un problema que había una integral, y recuerden que el problema de las integrales es que, en este caso, es que no tenemos los límites y tenemos que resolverla. ¿Por qué no podemos diferenciarla ahora? Porque recuerden que en una respuesta forzada el resultado está en función de la fuente de excitación, que es una fuente de voltaje, y si derivamos, como la fuente de excitación es una constante, sería cero y no podríamos obtener el resultado. Por ello, en lo que es respuesta forzada, lo que vamos a hacer siempre es realizar un cambio de variable para eliminar a la integral, y ya se sabe que en un capacitor la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces tendríamos que nos quedaría de nuestra ecuación que la resistencia multiplicada por la corriente ahora va a ser por la derivada de la carga con respecto del tiempo más 1 en c de la integral, que sería la corriente, ahora sería la derivada de la carga con respecto al tiempo, diferencial del tiempo, y es igual a la fuente de excitación. En este caso la integral se elimina con la derivada, la diferencial del tiempo que está en el denominador con la diferencial del tiempo que estás multiplicando, y entonces la ecuación que nos queda es la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 en c por la carga es igual a la tensión de la fuente de excitación. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial y desde aquí podríamos empezar a resolverla. Nosotros vamos a simplificarla todavía más para que sea más sencillo obtener el resultado. El resultado que obtendríamos con la ecuación que está aquí, que ya es una ecuación diferencial no homogénea de primer orden, va a ser el mismo que obtengamos simplificándola a través de ¿qué? Primero utilizando el operador, que es una D mayúscula, que es la diferencial con respecto del tiempo. Tendríamos entonces que nos quedaría que sería la resistencia por la diferencial con respecto del tiempo, que es la D, por la variable que está derivando, que es la carga, más 1 en c por la carga es igual a la tensión de la fuente de excitación. Vamos a factorizar a la carga y nos queda R por D más, o por el operador, más 1 en c por la carga, todo ello por la carga es igual a la tensión de la fuente de excitación. Recuerden que el coeficiente de la D debe de ser 1 y aquí es R, entonces dividimos toda la expresión entre R y nos quedaría D más 1 sobre RC, todo ello por la carga va a ser igual a la tensión de la fuente de excitación entre la resistencia, y ya sería nuestra ecuación A, que es nuestra ecuación diferencial de primer orden no homogénea, a partir de la cual vamos a obtener el resultado. Recuerden que cada vez que tengamos una ecuación diferencial no homogénea, pues vamos a tener que calcular la solución homogénea y la solución particular. Iniciando con la solución homogénea, lo que consideramos es que la fuente de excitación, que es de tensión, se iguala a cero. Al igualar a cero, pues nos queda una ecuación diferencial homogénea de primer orden, en donde ya sabemos que la solución siempre es igual a una constante por una exponencial elevada a la raíz por t, donde la raíz es la d. Si calculamos el valor de la raíz, que para nosotros es la d, el término de la variable, que es q, pasa del otro lado dividiendo a 0, todo lo que divide a 0 es 0, nos quedaría d más 1 sobre rc igual a 0, y entonces el término de 1 sobre rc lo pasamos del otro lado, aquí está positivo y pasaría a negativo. Por ello, la raíz nos queda como menos 1 entre RC, entonces ya podemos escribir que la solución de la carga homogénea, por eso su índice H, en el tiempo va a ser igual a una constante por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T. No podemos calcular el valor de la constante porque eso lo tenemos que hacer ya con la respuesta total, y aquí tenemos una parte de la respuesta que es la solución homogénea. Nos falta la solución particular, en donde siempre la carga, que es la variable que queremos encontrar, ahora con un subíndice P por ser la solución particular, la vamos a considerar como una constante, recordando que tenemos que la D es la derivada con respecto del tiempo. Si estamos diciendo que la variable que queremos encontrar es una constante, pues la derivada de una constante nos va a dar 0 y el término de la diferencial se hace 0. Y por ello nos queda 1 en RC por la carga particular, va a ser igual a la tensión de la fuente entre la resistencia. Estos dos términos que hay que despejar a la carga particular, estos dos términos que están dividiendo pasan del otro lado multiplicando y quedarían en el numerador. Entonces la R que está en el numerador con la R que está en el denominador se eliminan o se simplifican, y nos queda como solución que la carga particular o la carga en su solución particular va a ser igual a la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Como ya tenemos el valor de la carga particular o de la solución particular y la solución homogénea, entonces lo que hacemos es sumar, decimos que la carga del capacitor va a ser igual a la solución homogénea de la carga más la solución particular de la carga.
Entonces nuestra carga va a ser igual a una constante por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Vamos a evaluar nuestra carga en un tiempo igual a 0 para poder obtener el valor de la constante. Tenemos que la carga en un tiempo igual a 0 es igual a la constante más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Ya sabemos que no existen condiciones iniciales, por lo que este valor es 0. Únicamente despejamos acá. Y K nos va a quedar, o la constante nos va a quedar como menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Como ya tenemos todos los términos, podemos decir que la carga del capacitor es igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T más la tensión de la fuente por el valor del capacitor, y son coulombs. Como primero obtuvimos la carga del capacitor, a partir de esta ecuación vamos a tener que obtener todas las demás variables, es decir, la corriente, el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir datos, recordando que nos quedó un circuito serie donde teníamos una fuente de tensión de 30 volts, una resistencia de 9 ohms y un capacitor de 50 milifarad. Ese es el circuito que nos quedó. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores de la tensión, del valor del capacitor, de la resistencia, para poder encontrar el valor de la carga. Y al sustituir datos y hacer operaciones nos queda que es igual a menos 1.5 por una exponencial elevada a la menos 2.22 por el tiempo, más 1.5, y eso serían coulombs. A partir de la carga vamos a obtener todas las demás variables, y como ya conocemos a la carga, lo que sigue, o la variable más fácil de obtener, sería la corriente, ya que se sabe que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo. Derivamos nuestra expresión, esta es una constante, nos da 0, únicamente hacemos la derivada de la exponencial, y la corriente nos va a quedar como 3.33 por una exponencial elevada a la menos 2.22 por el tiempo, y serían amperes. Ya conocemos ahora la corriente. Bueno, con este dato de la corriente calculamos el voltaje de la resistencia, que ya se sabe que es R por la resistencia por la corriente, y entonces el voltaje de la resistencia con los datos que tenemos nos queda de 29.97 por E a la menos 2.22 T. Como tenemos 29.97, vamos a redondearlo y podemos decir que es igual a 30 por una exponencial elevada a la menos 2.22 T, y eso serían volts, el voltaje de la resistencia. Para el voltaje del capacitor, por ser una integral, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de las ecuaciones, o de la ecuación de leyes de Kirchhoff de voltaje que se obtuvo del circuito, en donde se estableció que el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia menos la tensión de la fuente es igual a 0. Entonces vamos a despejar el voltaje del capacitor. Este término, por ser positivo, pasa del otro lado negativo. El voltaje de la resistencia está positivo, pasa del otro lado negativo. Entonces tenemos que la tensión nos queda positiva y el voltaje de la resistencia negativa. Sustituimos datos y ordenamos términos, y nos quedaría que el voltaje del capacitor en el tiempo va a ser igual a menos el voltaje de la resistencia, que nos quedó, y sería menos 30 por una exponencial elevada a menos 2.22 T, más la tensión de la fuente de excitación, que como ya se sabe es 30. Y con esto estaríamos obteniendo las variables que se pidieron, que es la corriente del circuito, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y la carga del capacitor. Nos faltaría hacer las gráficas, y para ello necesitamos tabular cada una de las variables que encontramos para poder hacer su gráfica correspondiente.